Hola mi gente, hoy verán cómo recuperé esta bicicleta prácticamente de la basura y la dejé como nueva. Además, responderé a los comentarios de cómo se utilizan y se ajustan los cambios de la bicicleta. Cómo parchar tu llanta cuando está ponchada, arreglaremos los frenos. También veremos qué hacer cuando la cadena está reseca. Y por último, les enseñaré cómo ajustar el desviador trasero de los cambios. Así que, vamos a comenzar. Como casi todo en la bicicleta está roto, vamos a ordenarnos por orden de prioridad. Lo primero es el rodamiento. Segundo, la dirección, el timón. Tercero, los frenos, los cambios de las velocidades. Y no se pueden perder cómo nos quedó esta bicicleta al final y cómo la probamos por las calles del Perú. Así que el primer paso era desmontar las dos gomas. Después que las desmonté, cogí un desarmador plano para poder llegar a la cámara. Y esto traten de hacerlo con cuidado para cuidar la cámara. Ya está casi que desinflado. Una vez que está tan desinflado, hasta con la misma mano lo podemos hacer así. Ya desmontamos la goma por completo. Ahora vamos a donde se supone que debe estar la válvula, que es aquí. Vamos a ver entonces en qué estado está. Aquí tenemos la cámara. Vamos a comprobar qué estado está esto. La inflamos un poco para ver por dónde se le va el aire. Después que ya la tenemos ya un poquitito infladita, la vamos a meter en la palangana que llenamos con agua. Y buscamos que tengan agujeros. Y aquí miren, aquí ya podemos ver ya un agujero por acá. Una vez que ya tenemos ya localizado ya el agujero o el hoyo por donde se está saliendo el aire, lo próximo que tenemos que hacer es lijar este lugarcito para que el pegamento o el parche se pegue correctamente. Es importante que la zona donde se va a pegar el parche, cuando digo el parche, digo esto, más o menos el tamañito que tiene el parche, que es todo esto, todo ese tamañito aproximado es el que tienen que estar lijando para que pegue correctamente. Y ahí está ya lijadito. Ya después que lijamos correctamente nuestra cámara, lo único que tenemos que hacer es coger el pedacito de parche. A mí personalmente al parche me gusta siempre mojarlo para quitarle ese papelito que se le queda por arribita. Vamos a echarle la gomita. Y aquí ya ven, aquí tenemos ya el parche listo para pegarlo. Aquí ya está pegadito. Para que esto quede bien pegado es ponerle algo encima. Es mucho mejor si le sacamos el aire. Y en lo que esperaba que se parchara la goma de adelante, le hice el mismo procedimiento a la goma de atrás. Después, con un poco de petróleo, limpié la piñonera, que es muy importante que esté limpia porque por aquí corre la cadena de la bicicleta. Y así finalmente me quedó. Bueno, aquí tenemos ya, como pueden ver, la piñonera ya está básicamente más limpia. Y en esta goma trasera solo me quedaba quitar este plastiquito que ya estaba partido y podrido para poner uno nuevo. Vamos a tener que extraer las piñoneras y para eso vamos a tener que utilizar este extractor de piñones. Fíjense, es muy importante que tengan este modelito. Lo vamos a introducir por acá y vamos ahora a aflojar. Aquí le vamos a dar en sentido contrario de las manecillas del reloj. Así hacemos la fuerza hacia acá y ahí vamos a poder aflojar. Algo que nadie les explica en este tipo de videos, y yo se los voy a decir, es que hay que hacer una presión bien fuerte hacia abajo, mucho más fuerte incluso de la que acaban de ver que yo acabo de hacer. Y es que esto está bien apretado por seguridad. Ya después que está flojo, ya como pueden ver, se puede sacar prácticamente con nuestra propia mano. Bueno, después que aflojamos ya esto ya y lo tenemos completamente suelto, ya lo podemos extraer, ¿ven? Y ya hemos llegado finalmente al plastiquito que necesitábamos llegar para poder cambiarlo, porque miren el estado de este, miren, ¿ven? Está muy calcinado ya. Ya esto no sirve. Y a la hora de ponerle el nuevo, solamente lo ponemos aquí. Y listo, caballeros. Así de fácil, ¿ven? Y si esto les parece fácil y asombroso, deja que vean el próximo secreto que les enseñaré a continuación. Con este truco van a poder sacar la cadena del desviador trasero cuando no tengan herramientas y sin tener que sacar ningún eslabón de la cadena. Extrayendo este tornillito que ven acá. Ya con solo extraer el tornillo este de la estrella, ya lo podemos ya extraer hacia afuera. Ya salió la estrella, ¿ven? Aquí tengo la estrella, su tornillito, y nada más que sacarlo ya de aquí. Y ya, a la hora de poner el nuevo, igual. Y para poder limpiar la cadena y quedara mucho más flexible, la dejé remojando en petróleo por unas cuantas horas. Bueno, para poder hacer una limpieza más cómoda y más fácil, vamos a extraer esta parte de acá. Para eso vamos a necesitar un cubo 14. Ya lo tenemos ya aflojado. Ya tenemos ya el tornillo afuera. Ahora lo que queda es extraer esto hacia afuera. Como esto se ve que ya llevaba tiempo guardado ya,
está bien duro. Vamos a extraerla dándole unos pequeños toquecitos con una maderita para no dañar los dientes de los cambios. Así que lo ponemos por acá, le damos unos golpecitos. Fíjense bien dónde es que estoy dando para que no dañen su bicicleta. Y después de casi 40 minutos intentando sacar esta biela, tuve que buscar este cincel metálico. Y así fue como único pude sacarlo dándole en esta sección de aquí. Dándole desde aquí para afuera con el martillo. Y así fue como único pudo salir. Tuve que darle duro. Y pues claro, como estaba tan lleno de churra y mugre esto, por eso estaba tan difícil de extraerlo. Si nos fijamos bien, fíjense en estos dientes. Tienen una medida. Y después estos otros tienen una medida más chica. Va a empezar a tener problemas a la hora de cambiar de abajo hacia arriba y va a dañar la cadena. Entonces va a ser necesario, en este caso, cambiar toda la biela completa. Para comprobar el timón de la bicicleta le hacemos este movimiento para ver si tiene algún tipo de juego o desbalance. En este caso funcionaba perfectamente. Después lo que nos tocaba era revisar lo que eran los frenos. Aquí podemos ver el freno de atrás, es este que está aquí. Miren para acá, para la goma de atrás. Acá tenemos que hasta cierto punto el funcionamiento está bien. Así que revisé el freno delantero y para mi sorpresa funcionaba bien. Y por este primer día de trabajo lo dejé aquí porque tenía que salir. Y un día después llegó el momento de armar la bicicleta. Bueno, vamos a comenzar poniendo las partes nuevas. Aquí tengo la torre, o como también se le llama, desviador trasero. Vamos a aflojar este tornillito y lo vamos a poner con la parte de la lunita hacia aquí. Eso lo vamos a introducir por aquí, que el tornillo quede por dentro. Solamente queda apretar el tornillito para que quede bien engranado. Esto es mejor para que quede bien apretado con una pinza ahí, que quede así. Este va a ser el movimiento que va a tener él. Y por aquí va a entrar la goma. Ahora vamos a continuar con la idea de cómo poner la cadena sin tener que abrirla. Vamos a sacar este tornillito y a la hora de sacarlo ya esto va a estar un poquitico duro. Yo lo aflojé con esta pinza de presión y ya pudo salir más fácil. Lo sacamos acá como habíamos hecho la vez pasada. Tengan en cuenta a la hora de poner la cadena de esta forma, para que no les pase igual que a mí, que ya me he equivocado varias veces. Tengan en cuenta que esta es la parte de abajo y esta es la parte de arriba. Y la parte de abajo es la que van a introducir por aquí, ¿de acuerdo? A la hora de introducir la cadena por esta parte del desviador, háganlo con calma, ¿ok? Para que les quede bien. Ya después vamos a introducir la rondana y le ponemos el tornillito. Listo. Ahora ya sí, miren para acá. Y ahora sí, ya ven. Ya ahí está, ya. Va a rodar la rueda por acá. La rueda de atrás va a rodar por acá. Y aquí adelante va a funcionar el rodamiento. Vamos a poner la goma de atrás. Ya. Habiendo puesto ya nuestra torre. Y otra vez así. Bueno, ahora vamos a ponerle lo que es ya la biela, los pedales. Recuerden que lo hemos comprado nuevo porque ya el anterior tenía los dientes muy gastados. Y listo, aquí ya tenemos un funcionamiento medianamente básico. Algo que tienen que tener en cuenta es cuando vayan a hacer que esto entre hacia adentro, porque si se dan cuenta está un poquitico superficial. Jamás le den con un martillo así, porque en primera pueden dañar la rosca que está aquí adentro. Este tornillo, si le dan a martillazos, lo dañan. Entonces van a buscar algo hueco. Yo en este caso voy a usar la misma llave para martillarle y entre, dándole, aprovechando el metal que tiene el pedal, y ahí le voy dando. Miren, algo así. Y ahí va a ir entrando. Y hoy sí vamos a terminar la bicicleta, porque la parte que nos falta es la que tanto deseamos, es la de arreglar y poner los cambios de las velocidades. Y antes de ajustar los cambios voy a responder a una de las preguntas que tanto me hicieron, y es que cómo funcionan estos cambios de puño en la bicicleta. Vamos a entender que el de la derecha va a responder al desviador trasero de nuestra bicicleta, que es este que tenemos aquí, mientras que el de la izquierda va a responder al desviador de delantero, es decir, el que controla los pedales, este que está aquí. Este puño, mientras le vamos haciendo así, va a controlar esta torre. Y miren hacia dónde se va a ir moviendo cuando lo hacemos hacia arriba. Miren, fíjense bien aquí. Va saliendo hacia afuera.
Mientras tanto, yo le voy a ir dando hacia abajo así. Y miren cómo se va moviendo. Entonces, como último detalle del puño derecho, tenemos que saber que mientras le hacemos así, él va a estar subiendo, es decir, va a estar poniéndose aquí en mucho más agilidad. Y cuando lo vamos haciendo hacia atrás, él va a estar poniéndose aquí en este piñón más chiquitico, que es más velocidad, es decir, va a estar más duro el pedal. Ahora, el puño izquierdo, cuando le voy dando en este sentido, el desviador delantero va a ir bajando, fíjense. Voy a darle en el sentido que les dije y miren cómo bajó. Y mientras le doy entonces para atrás, así hacia atrás, ahora va a ir hacia arriba, fíjense. Voy a darle hacia atrás y va a subir. Ahora, este cambio izquierdo funciona de manera distinta, porque aquí vemos que tenemos el plato chiquitico y aquí tenemos el plato más grande. Y funciona que en el plato chiquitico va a ser mucho más fácil para subirlo más. Es decir, para agilidad es este. Y este grande es para tener mucha mayor velocidad, a diferencia de el desviador trasero. Bueno, vamos a comenzar configurando y arreglando el cambio de nuestra izquierda, que es el de los pedales. Primero que todo lo vamos a poner en la velocidad número 1. Fíjate, no en el 2 ni en el 3. No, aquí en el 1 lo ponemos, ¿de acuerdo? Aquí teniéndolo en el 1 vamos a bajar a nuestros pedales. Y aquí fíjense, tenemos que ajustar este cable. Es muy importante que tengan la velocidad de agilidad, es decir, esto tiene 3 platos, uno grande, uno mediano y uno chiquito. La cadena tiene que estar en el más chiquitico, ¿ok? Ahora, tenemos del lado de acá 2 tornillitos. Este se encarga de subir y bajar la manivela esta que tenemos acá. Miren, cuando yo lo aprieto, ella va a subir. Y cuando la bajo, baja, ¿de acuerdo? Ahora, traten de tenerlo ajustado en un nivel en el cual la cadena no roce ninguno de estos dos extremos, es decir, que quede en el mismo medio la cadena. Teniendo esto claro ya, vamos a empezar a hacer lo que es el ajuste del cable. Para ajustar el cable es muy importante que lo estiren lo más que puedan. Miren, aquí como lo tenemos ya, tiene que quedar tenso. Yo estoy usando una pinza por el lado de acá y ahora voy a ajustar con esta llave de regulación la tuerquita esta que tengo aquí. Es muy importante, repito, que quede bien tensado. Vamos a tocar ahora el cable. Está tenso, ¿eh? Así les tiene que quedar, que parece la cuerda de una guitarra. Ahora vamos a comprobar. Lo tengo en la velocidad 1 y ahí está. Vamos a ir subiéndolo para que ustedes vean cómo sube. Miren cómo sube, ¿ven? Aquí estoy subiéndolo al 2 y al 3. Miren ahora cuando doy los pedales va a ir subiendo. Ahí montó en la segunda velocidad. ¿Ven? Ahora vamos a la tercera velocidad. Miren cómo sube la palanca cuando la subo a la tercera velocidad. Y ahí enganchó. ¿Ya se dan cuenta? Es muy importante que en caso de que pasen trabajo que no se les cambie correctamente, se van a estos 2 tornillitos y van a estar ajustándolo según sea necesario para que suba un poquitico más la palanca o para que baje. Y finalmente nos queda ajustar el cambio trasero, que esto lo podemos regular aquí en la manilla de la derecha. Ahora, esto lo vamos a poner en la última velocidad, fíjense, no en el 1, ni en el 2, ni en el 3, no. En el último que tenga su bicicleta, lo van a regular así. Teniendo esto claro y ajustado, vamos a pasar aquí atrás, fíjense. Aquí vamos a tener el cable, si se dan cuenta, está todo suave, está destensado, está así, todo blandengue. Entonces vamos a llevarlo aquí atrás a que quede bien estiradito. Y aquí pueden ver este tornillito que está aquí, esta tuerca, la vamos a tener que aflojar para poder estirar el cable por completo. Al igual que el cambio delantero tenía 2 tornillitos, estos 2 tornillitos son los que se encargan de regular que esta torre vaya hacia adentro o hacia afuera. Pero eso lo vamos a ver más adelante. De momento vamos a estirar el cable. Para poder tensar el cable, que como pueden ver está aquí todo tensado, vamos a aflojar esta tuerca y la vamos a estirar el cable. Cuando lo tenemos flojo, ya podemos estirar el cable. Es muy importante que les quede bien tenso, ahí bien estiradito. Teniéndolo estirado, ya podemos entonces apretar nuestra tuerca. Bueno, ya teniendo los cables completamente tensados, vamos al cambio derecho, aquí en el manubrio. Fíjense, está en el 7, es la última velocidad y vamos a ir apretándola y vamos a darle a los pedales.
y van a ver cómo va a ir subiendo. Y ahí, miren, eso, si les pasa eso, que se metió la cadena para adentro del guardacadena, es que tienen que ajustarle el tope. El tope es en estos tornillitos que tenemos acá. En este tornillito de acá lo vamos a llevar hasta el lugar donde nada más queremos que llegue. Y ya de ahí, miren, ya él no se va a pasar de ahí hacia adentro. Ya quedó ahí trancado. Aquí está, en la velocidad más fuerte. Voy a irla subiendo. Y miren como ya ahí quedó. Vamos a bajarla. Y completo. Vamos a hacer una prueba, ¿qué tal? ¿Cómo queda esto? Los cambios quedaron buenísimos. Cambia súper bien. Bueno, aquí tenemos la bici. Y aquí está con la dueña. Bueno, ¿cómo te has sentido? Ay, bonito después de volver a montar la bicicleta después de mucho tiempo. Sí, hace tiempo no he montado bicicleta y hoy es su día. Así que a disfrutarla. Y la acompañamos hasta su casa en nuestras bicicletas. Mírenla ahí adelante, qué feliz está con su bicicletica. Hasta la puerta de su casa. Mírenla ahí adelante, qué feliz está con una niñita. Aquí en la mía. ¡Ale, mulatona! Espero que con este video hayas podido resolver los problemas de tu bicicleta y además te hayas divertido. Y recuerda que esto es Arreglo de Todo gracias a papá. Dios te bendiga.